Yo soy Katia y soy alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la licenciatura en Turismo. Este video por parte de la materia de sexualidad responsable. Bueno, la razón por la que yo haya querido abordar estos temas como lo es el estrés, el embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual, los derechos sexuales y los métodos anticonceptivos es porque considero que todavía son temas como demasiado tabú, de los cuales no se les da tanta importancia como la que se debería por parte de la gente. Entonces quisiera hablar de esto en un punto un poco más como de plática, un poco más ameno. Así que empecemos. Algo que sí me gustaría leer es el concepto de sexualidad. De acuerdo con En otras palabras, el estrés se puede generar ya sea porque cambias de trabajo, porque tienes que hablar en público, te tienes que presentar a una entrevista o cambiar de residencia. Todas estas cosas pueden generar estrés y también dependerá mucho del estado físico o psíquico de la persona. Algunas de las alteraciones emocionales que el estrés puede generar es ansiedad, depresión, irritabilidad, baja autoestima, falta de motivación, dificultades de concentración, distanciamiento emocional, sentimientos de frustración profesional y deseos de abandonar el trabajo o la escuela, entre otras. Bueno, por ejemplo, cuando yo me estreso o tengo alguna práctica o alguna exposición, suelo sudar mucho de las manos, me pongo a temblar y me tiembla mucho la voz. Pero una de las maneras con las que yo sobrellevo eso es respirando profundamente varias veces y intentando hablar de otra cosa que me mantenga un poquito distraída de mi situación en ese momento. Esa es mi manera en la que yo por lo menos manejo el estrés. Pero claro, hay muchas personas que lo manejan de manera distinta. Yo te recomiendo que si sufres muchos episodios de esto, busques la manera en la que te relajas. Hay personas que, no sé, salen a correr o dibujan o colorean y está bien, pero todos somos distintos y todos pues resolvemos estos casos de diferente manera. Unas razones, unos consejos para prevenir el estrés son, por ejemplo, es importante hacer ejercicio regularmente, puesto a que reduce rápidamente los valores de la hormona del estrés y mejora el estado del ánimo. También tendremos que comer bien, incluyendo frutas, verduras, evitar el alcohol, la cafeína y lo más importante, dormir de 7 a 8 horas. También podemos implementar los ejercicios de relajación o de meditación que también nos ayudarán a regular el estrés. Si tú consideras que no puedes regular muy bien ese tipo de cosas y que ya el estrés generó ansiedad, depresión y ese tipo de cosas, platícaselo a alguien y si consideras que sigues sin poder, visita a un experto. ¿Por qué? Porque no es un tabú ni nada malo ir con un experto, de hecho creo que sería una opción un poco más válida. Entonces, si te consideras así como ya muy vulnerable a ese tipo de cosas, visita a un especialista y yo creo que te va a poder ayudar bastante, pues bastante rápido. En cuanto a los derechos sexuales, según la OMS, todos los seres humanos nacen libres e iguales, por eso todas las personas deben tener garantizada la misma libertad, igualdad y dignidad, que son llamados los derechos humanos. Los derechos los ejercen las personas y el Estado, quien tiene la obligación de garantizarlos y promoverlos a través de la legislación y políticas públicas adecuadas. Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos. Nos hacen tomar decisiones sobre nuestra vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y seguridad. Si algo que me gustaría pues resaltar en este punto es que aun si otras personas piensan distinto a ti o se visten distinto a ti o tienen algún tipo de preferencia distinta,
Son personas y así como te gustaría ser respetado, hay que respetar a los demás. Cada quien vive como tiene que vivir y gusta hacer lo que le gusta sin miedo a nada. Y no considero que debas de ser una persona que genere discriminación ante eso. Hay que ser un poco más didácticos y esas cosas. En cuanto si, por ejemplo, si hay una persona que te discrimina o que sientes que te oprime, denúncialo ante ya sea tu profesor, tu profesora, tu mamá, tu papá, tus amigos. Alguien te tiene que ayudar, no te quedes callado. Son tus derechos y hay que ejercerlos. En cuanto al embarazo no deseado, como ya lo mencionaba en un inicio, México es el número 1 en embarazos no deseados. Esto pues ya sea que se da porque, no sé, la menarquía precoz, deseo de independencia, falta de información acerca de tu anatomía y tu fisiología, ya sea que, no sé, hay una inestabilidad emocional, familiar, falta de comunicación, familias disfuncionales, etcétera. Esto también generaría a la sociedad pues cambio, no sé, cambio de valores, una mortalidad materna. Los adolescentes sufren, o sea, tanto la mamá como el feto podría sufrir en este tipo de situaciones. El embarazarte yo considero que tiene que ser pues responsable en cuanto a que tu pareja y tú o solamente tú estés decidido a tener un bebé, que tengas estabilidad económica para darle lo que un bebé necesita. eh, sí, platicarlo con todos, estar pues dispuesta o dispuesto a tener esa responsabilidad, porque eso es una responsabilidad y pues ya, ¿no? Platícalo con los que les tengas confianza, ya sea tu familia, tu amiga, lo que sea, tu vecina, pero también busca información sobre los embarazos y ese tipo de cosas, ¿vale? En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, ya que estamos en en este tema, tenemos las ITS o infecciones de transmisión sexual son causadas por más de 30 bacterias, virus, parásitos, todos diferentes que se propagan predominantemente por el contacto sexual. Algunas de estas enfermedades tienen cura, otras no, pero se pueden pues llevar pues mitigar o atenuar con un tratamiento. Hay unas infecciones que se pueden heredar a tu bebé si estás embarazada. Así que igual, adentrándonos un poquito más en este tema, voy a meterme a lo de los métodos anticonceptivos. El que yo considero primordial es el condón, no porque mucha gente dice, ay, no, es que con condón no se siente lo mismo. Tal vez no, tal vez sí, cada quien tiene sus percepciones distintas, pero hay que tomar en cuenta que es el único mecanismo o método que genera una barrera protectora contra las enfermedades de transmisión sexual, no solamente para controlar los embarazos. Para ese punto también tenemos las inyecciones, los parches, los implantes. Existen unos 20 métodos. Ve a checarte, ve a preguntar si te da pena o ese tipo de cosas. Ve con alguien a quien le tengas más confianza, mamá, papá, amigos, hermanos, lo que sea, pero no vayas sola si te genera un poco de incomodidad. No es nada malo tener una vida sexual activa, ni mucho menos tenerla responsablemente y de buena salud. Además, si te pones cualquier otro implante o cualquier otro método más el condón, generarías yo creo que una doble barrera y esas cosas. Si tienes una o más parejas, cuídate tú, cuida a tu pareja y no andes de prejuicioso diciendo, ay no, ¿por qué te pones eso? ¿No confías en mí o ese tipo de cosas? No, no es que no confíes en la persona o en tu pareja, sino que te cuidas tú y los cuidas a los demás. En fin, eso es todo. Muchas gracias por ponerme atención y pues adiós.